Bueno, decía que hay tres momentos adelante, el antes de la exportación, el antes de la exportación y posterior a la exportación. ¿Y qué debemos hacer entonces en consecuencia en cada uno de esos momentos? Hay unos criterios que ahora me va a ayudar Henry a hacer, que vienen en la siguiente lámina, por favor. Adelante, que son las 5C. Henry, tú por favor explica ese concepto de las 5C de la exportación. Sí. Bueno, muy buenos días a todos los participantes. Gracias por acompañarnos en este webinar. Bueno, evidentemente abordando un tema de importancia capital, sobre todo para nuestro país, dada pues las particularidades económicas que tenemos en estos momentos, ¿no? Donde definitivamente el tema de la exportación pues tiene que ocupar un lugar, digamos, de mucho interés para las empresas productoras, en virtud de que, bueno, ese proceso de internacionalización pues permite, entre otras cosas, diversificar los riesgos que presenta el mercado doméstico, pero además ampliar las posibilidades de poder producir y de poder, digamos, garantizar los mercados para la venta de los productos. Sí, bueno, tal como lo reseñaba Abilio, pues efectivamente una exportación, básicamente el tema de la exportación hay que abordarlo considerando las diferentes etapas que se suceden a lo largo de este proceso. Una empresa que decida, digamos, explorar el tema de la exportación o en todo caso trabajar en pos de su proceso de internacionalización, pues necesariamente tiene que pasearse primero por las cosas que debe hacer para poder exportar. Nosotros particularmente y metafóricamente le decimos a los empresarios que se nos acercan con la intención de exportar, de que ellos lo primero que tienen que hacer es vestirse de exportadores. Y ese vestirse de exportadores no es otra cosa que revisar muy detalladamente cuáles son, digamos, las potencialidades reales que pueda tener esa persona o esa empresa en todo caso y los productos que esa empresa pues elabora. Para ello, digamos que hay una especie de, digamos, de herramientas que permiten más o menos identificar cuáles son esas potencialidades. Una de esas herramientas es lo que hemos dado en llamar nosotros en nuestro mundo las 5C de la exportación, que ustedes están en este momento viendo en pantalla. Estas 5C se refieren, como lo ven allí, a costo, calidad, cantidad, continuidad y conducta. Paso a explicar rápidamente cada una de ellas para que vean, digamos, la importancia de tener definido cada uno de estos elementos en aras, pues, de poder desarrollar una estrategia de exportación que sea, digamos, no solo competitiva, sino que sea permanente y con visión de largo plazo. El tema del costo, pues es indudable que el elemento precio del producto es uno de los elementos determinantes a la hora de pretender salir a conquistar mercado. Si bien no es el más importante, pues no menos cierto es que es uno de los más importantes, porque muchísimos mercados responden al interés en la compra de algún producto foráneo en la medida en que ese producto, digamos, esté en condiciones competitivas respecto del tema de los precios. Ahora, ¿cómo armar un precio de exportación? El precio de exportación, pues en primer lugar, tiene que, digamos, sustentarse sobre una estructura de costos en la cual la empresa que fabrica el bien, que tiene intenciones de exportar, pues establezca o determine a partir de los costos variables o lo que llamamos los costos marginales de producción, cuál es verdaderamente el costo que permita elaborar el precio para poder tener, digamos, posibilidades reales en el mercado internacional. Cuando hablo de los costos variables de producción, me refiero específicamente a los vinculados directamente con el proceso productivo de este bien que se pretende exportar. En este caso me refiero a las materias primas, los materiales de empaque, la mano de obra directa, incluso la carga fabril. Son esos elementos que directamente impactan en el precio del bien que se pretende exportar. De tal manera que esa es una C que hay que tener particularmente presente, porque sin lugar a dudas de una buena determinación de costos se va a poder hacer una buena estructura de precios y eso puede facilitar la penetración de un mercado externo.
La segunda de la C, como lo pueden ver en pantalla, es la calidad. Calidad siempre constante, calidad presente en todos los envíos. No se puede, digamos, pretender permanecer en un mercado internacional descuidando ese elemento. El elemento calidad es un elemento determinante. Usted tiene que salir con productos de verdad que garanticen la satisfacción de ese consumidor, y tiene que tener especial cuidado en no perder a lo largo, digamos, de la experiencia exportadora esa calidad inicial con la cual se arranca el proceso de conquista del mercado internacional. En cuanto a la cantidad, pues ciertamente tiene también que, una vez identificada y establecida la oportunidad de penetración en el mercado internacional, pues se tiene que tener asegurada la posibilidad de responder a la demanda de los clientes internacionales, y para eso, pues, la empresa tiene que estar claramente, digamos, tiene que tener claramente identificada la potencialidad de fabricación de ese bien que pretende o que quiere exportar. El tema de la continuidad, muy asociado obviamente al de la calidad, tiene que ver con, digamos, la estrategia que debe desarrollar la empresa para tratar de mantener unos stocks, unos inventarios que le permitan responder de manera permanente, de manera continuada, de manera, digamos, fija, con esos posibles o con esos pedidos que va a demandar ese mercado internacional. Y finalmente, la C de la conducta. Esta C es muy importante porque tiene que ver con la filosofía con la cual la empresa encara el negocio de la exportación en ese plan de internacionalización. Esa conducta evoca fundamentalmente tres aspectos asociados directamente a la empresa, que tienen que ver, en primer lugar, con la responsabilidad empresarial, que tiene que ver con la conducta, digamos, que tenga la empresa respecto del trabajo que está desarrollando, y por supuesto con la vocación de servicio. Es decir, se requiere que empresarios verdaderamente comprometidos con el proceso de la exportación, empresarios que desde la buena fe y desde ese interés en salir a internacionalizar su empresa, pues asuman con todas las de la ley este compromiso y que lo hagan, digamos, de la mejor manera. De tal manera que, bueno, esto en resumidas cuentas es lo que se ha dado en llamar las 5C de la exportación, y es una de las cosas que cualquier empresa que desea aventurarse en este fascinante mundo, pues tiene que considerar en el antes de la exportación. Ahora Vilio, en la siguiente lámina, nos va a reforzar, dentro de las claves para exportar, otro de los elementos que necesariamente tiene que el empresario evaluar antes de asumir el compromiso de exportar. Abilio, sobre la lámina. Siguiente, por favor, Federico. Nosotros hemos considerado que el proceso de exportación no es nada más el hecho de enviar una mercadería a través de un puerto o aeropuerto o una frontera que uno pueda pasar rodando, sino hay unas variables que tienen que ver directamente con el éxito de la actividad exportadora en un conjunto. Por ejemplo, estamos hablando del mercadeo internacional, que lo ven allí, y nosotros recomendamos que en el mercadeo internacional haya una investigación, y la investigación no solamente es la investigación de mercado para la penetración de un producto en un mercado nuevo, sino la investigación de las condiciones y las variables que afectan el proceso de exportación, y que vamos a investigar en esta, y utilizando la metodología del marketing internacional. Si bien es cierto que la investigación es toda una formalidad y hay unos temas que se abordan para penetrar el producto en el mercado, nosotros sugerimos investigar la negociación. En la negociación nosotros recomendamos que conozcamos las potencialidades del mercado que queremos abordar, y hablamos de técnicas y hablamos de términos. La técnica es, bueno, una vez que sabemos quién es la contraparte que vamos a trabajar, tenemos que hacer toda una preparación del ambiente, fijar unos objetivos y, bueno, llegar a entendimiento. En cuanto a los términos de negociación, utilizamos de este lado del planeta los Incoterms, que es base fundamental para las negociaciones internacionales,
Luego vamos a explicar un poco sobre los Incoterms, la última versión del 2020. El segundo elemento que también nosotros debemos investigar son los temas de aduana, que es fundamental. Pues, la aduana es la que te va a decir si el producto, primero si el producto puede salir y si puede salir en qué condiciones puede salir legalmente. Y segundo, si el producto puede ingresar a al país meta y si no puede, y si puede ingresar, bajo qué términos legales puede ingresar. La aduana también tiene unos elementos importantes como son la legislación, que es la base legal sobre la cual se sustenta el proceso de importación o de exportación. Y nosotros incluso en el proceso de exportación vemos un poco más allá, no solamente la salida de las cargas por el puerto venezolano, el aeropuerto venezolano, sino la llegada de las cargas al mercado meta y lo que pasa de ahí para adentro, pues el proceso aduanero que pasa durante la llegada de las mercancías. Allá se genera aquí se genera un proceso de exportación y allá uno de importación. Eso es comercio exterior. Y así es como debemos estar visualizándolo, porque muchas veces nos convertimos en empresarios, y yo lo digo, empresarios miopes, porque nuestra visión llega solamente hasta puerto venezolano. Lo que pase de ahí para adelante, pues eso ya es problema del comprador, pero no, sigue siendo problema porque el producto nuestro es el que se está proyectando hacia el otro mercado. En cuanto a la valoración aduanera, es importante tener los elementos que determinan la base imponible sobre la cual se aplican los tributos cuando se apliquen, cuando eso aplique. En Venezuela, por ejemplo, el tributo que se aplica a todos los procesos de exportación es cero. De manera que tú calculas la base imponible sobre el valor de la mercancía puesto en el puerto, le aplica cero y el resultado es cero. En cuanto a la nomenclatura, también es importante definir las características merciológicas del producto que vas a exportar. Esas características merciológicas del producto que vas a exportar te permite ir a un numeral arancelario que viene a ser como la cédula de identidad del producto, tanto aquí como en todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. Lo cual pues permite que se unifiquen los criterios sobre qué es un producto, igual interpretado aquí o igual interpretado en el país medio. Y en cuanto a la tramitación, hay unas formalidades que deben cumplirse para que pueda darse realmente el proceso legal, que no haya un impedimento administrativo aduanero que impida que la mercancía salga o impida que la mercancía se introduzca. Hay unos tiempos y hay unos documentos que deben ser considerados. El transporte, obviamente, que también es otra de las variables que tienes que investigar, cuáles son las facilidades que hay para salir del país y accesar al mercado meta. Yo hice un particular énfasis aquí en esta lámina de dos tipos de transporte marítimos. El marítimo ahorita pues es el que más se está dinamizando para el comercio en esta situación de pandemia. El aéreo pues está un poco más restringido, pero el marítimo pues está siendo la opción, incluso en este momento de aislamiento y en este momento de pandemia se están dando procesos de exportación. Acabamos de tener uno recién hace un par de semanas hacia Trinidad de madera cerrada. Y entonces yo hablo de los servicios tram y de los servicios liner en el marítimo. El liner pues es un servicio regular de barcos que pasan en una ruta, ya haya carga o no haya carga, ellos hacen esa ruta y cumplen con el servicio. Eso tiene unas tarifas ya preestablecidas y que sirven de referencia para la estructuración de los costos de comercialización del producto. Y el tram es digamos, un servicio que se solicita equivalente pues a pedir un taxi. Mira, yo tengo un cargamento de madera y quiero llevarlo de aquí a Trinidad, por favor dame un flete, vamos a contratar un barco o una gabarra que lleve la mercancía expresa desde el puerto de carga hasta el puerto de descarga. Ahí termina el servicio, a diferencia del otro que es un servicio regular. El siguiente, Federico, que tenemos son los seguros, que si bien es cierto no es una obligación asegurar las mercancías, es una recomendación útil que las mercancías estén aseguradas en el tránsito internacional.
Hay una póliza de cobertura mínima que obliga al vendedor, cuando él es responsable de asegurar la mercancía, que se llama FPA, Free of Particular Average. Es una cobertura que nada más cubre el riesgo desde que se embarca la mercancía en el puerto de origen hasta que llega al puerto de destino. Pero puede también negociarse la posibilidad de un todo riesgo, que es una cobertura mayor, que puede ser desde la fábrica del proveedor hasta el almacén del comprador. Ese es otro de los elementos también que es importante considerar dentro de la estructura de costos de la exportación. El siguiente es relacionado con los medios de pago. Los medios de pago aquí en Venezuela ahorita tenemos una condición muy particular, que no estamos manejando directamente con la banca comercial venezolana cartas de crédito. La carta de crédito pues es un elemento importante porque asegura y garantiza que el vendedor va a recibir el pago por su mercancía a través de un intermediario que se llama el banco. El banco, cuando emite un crédito documentario, una carta de crédito, está obligado por ley, con las UCP 600, está obligado a responder el pago de una transacción comercial que utiliza la carta de crédito. Y a su vez le garantiza al que va a soltar el dinero, al comprador, que la mercancía es entregada a un tercero, de manera que el propietario de la mercancía, el productor de la mercancía, transfiere la propiedad a través de un tercero, a través de utilizando documentos y utilizando el banco como figura importante. Esas son claves importantes considerar durante el proceso de la exportación. Ahora tenemos la siguiente lámina, Federico. ¿Cómo preparamos a la empresa para la exportación? Estamos en el durante. Explica, por favor. Sí. Bueno, ciertamente, después de haber escuchado las recomendaciones y los comentarios, la presentación de Abilio, pues una vez que la empresa ya, digamos, tiene todos estos elementos considerados y decide dar el primer paso, pues tiene que vestirse de exportador. No nos cansamos de decir que esa es la forma, digamos, que tiene que mentalizarse la empresa para abordar el tema. Y vestirse de exportador pasa fundamentalmente primero por colocar a la empresa, digamos, legalmente hablando, en las condiciones como para poder hacerlo. Y uno de esos, sin lugar a duda, uno de los primeros pasos que tiene que hacer es, esa empresa que va a exportar tiene que contratar a un agente aduanal, tal como lo establece la legislación aduanera venezolana, para que a su vez este agente aduanal, que va a actuar como su mandante en nombre y representación de este exportador ante las autoridades aduaneras del CENIAF, lo represente, digamos, en la realización de esas operaciones o de esos regímenes aduaneros. Y para ello, este agente aduanal tiene que incluir a esa empresa en el portal del SIDUNEA. El SIDUNEA, pues, es un sistema aduanero automatizado, es el sistema por medio del cual se maneja, digamos, la gestión aduanera en Venezuela. Eso es una de las primeras cosas que tiene que hacer. La empresa tiene que incorporarse en esta plataforma para que pueda, digamos, tener presencia dentro de la dinámica aduanera. Siguiente. Una vez, pues, que este agente aduanal, ya actuando en nombre y representación de este cliente o de este exportador, lo incorpora al SIDUNEA, debe hacer lo propio o lo mismo ante el Comando Antidroga de la Guardia Nacional de la aduana por la cual él va a desarrollar sus operaciones de exportación. Aquí valga señalar que particularmente hay una especie, digamos, de segregación en función de cada una de las distintas aduanas. Es decir, si la empresa va a exportar por la aduana de La Guaira, pues tendrá que registrarse ante la aduana de La Guaira, utilizando los servicios de un agente aduanal que esté habilitado para prestar sus servicios por esa aduana, y en consecuencia el tema de la inspección o del registro ante el Comando Antidroga deberá realizarse también por la circunscripción de esa aduana. Si la empresa tiene otra oportunidad de negocio por San Antonio del Táchira, pues tendrá que utilizar los servicios de un agente aduanal que esté habilitado por esa aduana, y a su vez ese agente aduanal lo registrará ante el Comando Antidrogas de esa localidad. Y así sucesivamente, ¿no?
Eso pues es importante porque valga señalar que todas las exportaciones en Venezuela están condicionadas a una inspección antidrogas a la salida, entre otras cosas, bueno, porque Venezuela pues geográficamente se encuentra localizada en un punto neurálgico justamente para lo que es el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y además porque suele ser una exigencia que demandan muchísimos países donde probablemente van a ir dirigida nuestra mercancía. Siguiente. Bueno, eso fundamentalmente con lo que son digamos, los trámites preliminares, ¿no? Referidos a lo que es la preparación de la empresa, preparación desde el punto de vista documental, la inscripción a nivel del CENIAT a través de su agente aduanal y la inscripción en el Comando Antidroga. Porque luego, siguiente, que no lo ven, la empresa, de la mano obviamente de este agente aduanal, pero digamos en el marco de una comunicación muy cercana y muy efectiva entre ese agente aduanal y la empresa exportadora, se tiene que determinar con precisión la clasificación arancelaria de ese bien objeto de exportación. Digo que con precisión porque aquí no se puede uno permitir deslices ni ambigüedades. Y esto lo digo porque hay mercancías que son susceptibles de ser ubicadas arancelariamente en distintas partidas arancelarias. Y aquí, pues, de verdad que es preferible, digamos, hacer un trabajo bien minucioso, sobre todo en aquellos casos donde no hay, digamos, un código arancelario específico para la mercancía que estamos nosotros pretendiendo exportar. Este es un trámite bien interesante que se puede realizar de manera, digamos, puertas adentro entre el agente aduanal y el importador, a la luz de lo que establece el arancel de aduana. Pero por otra parte, en caso de dudas, pues se puede solicitar a la agencia de aduanas del CENIAT a nivel normativo una consulta de clasificación arancelaria, digamos, para no tener ningún tipo de duda a la hora de determinar cuál es la cédula de identidad de ese producto que deseamos exportar. Esto es muy importante porque, a fin de cuentas, la correcta identificación de la partida arancelaria que ampara el producto o los productos que nosotros vamos a exportar, nos va a permitir a nosotros más adelante determinar si esa partida arancelaria tiene algún llamado, algún tipo de régimen legal obligatorio para la exportación del bien. De hecho, incluso pudiera llegar a decirnos si efectivamente esa mercancía puede o no puede ser exportada, porque valga señalar que hay algunos productos que están claramente señalados en el arancel de aduana venezolano que no se pueden exportar. De tal manera que nadie puede pretender aventurarse con un tema de exportar si primero no tiene claramente definido si su producto se puede o no se puede exportar. Y esa realidad, en una primera instancia, nos la va a dar el arancel de aduanas a través de la ubicación exacta de la clasificación arancelaria del bien. Es importante, de todas maneras, hacer aquí alguna salvedad. Hay algunos productos que, aun cuando en el arancel de aduanas no tienen el llamado a un régimen legal 1, que es el de la exportación prohibida, a nivel de algunos decretos, de algunas resoluciones ministeriales, tienen restricciones o prohibiciones a la exportación. De tal manera que aquí también hay que tener mucho cuidado y eso es parte del trabajo de la asesoría que tiene que brindarle el agente aduanal a ese exportador para, digamos, no tener sorpresas a la hora de desarrollar ya el proceso de exportación. Bueno, señala ahí que el paso 4 es la gestión de los regímenes legales, ciertamente. Una vez identificado en el arancel de aduana, pues ya vamos a ver una lámina, si quiere adelanta, Federico, un momentico. Sí, adelanta un momentico, quiero que vean aquí el arancel. Ok, fíjense, esta pantalla no es otra cosa que, bueno, una foto de una página del arancel de aduanas venezolano, donde, entre otras cosas, ustedes van a observar en la primera columna que hay la numeración o la codificación arancelaria del bien, lo que llamamos la cédula de identidad, seguida de la descripción de la mercancía, seguida de una columna que nos muestra la tarifa ad valorem, que sería la columna 3 y 4, pero eso fundamentalmente aplica para las importaciones, pero el régimen legal, que sería la cuarta columna, que a su vez se subdivide en una de importación y una de exportación, es la que nos va a permitir a nosotros, específicamente la columna 6,
evaluar si esta mercancía que nosotros vamos a exportar tiene algún llamado, algún tipo de régimen legal obligatorio para la exportación. En esta lámina se observa que la columna 6 está completamente blanca, significa que todos estos productos del ejemplo no necesitan de ningún permiso para exportar, pero no ocurre así con todos los productos. En algunos casos, pues vamos a ver que hay un llamado, algún régimen legal, y ese llamado, pues digamos, obedece también a una nomenclatura, que lo vamos a ver en las láminas siguientes, que digamos van desde el número 1 hasta el número 21, donde cada uno de esos números, si quiere adelantar la lámina, por favor. Donde van a ver allí, eso está básicamente sustentado en el artículo 21 del decreto por medio del cual se promulgó el arancel de aduana, y observen que hay una nomenclatura, una numeración que hace algún llamado, no adelanto mucho, hace un llamado a los distintos permisos o a los distintos organismos que otorgan los correspondientes permisos, digamos que se requieran dependiendo de cada una de esas mercancías. Voy a permitirme, sí, adelante, por favor. Ahí ven en donde dice régimen legal de importación 5, 6, eso no es, y está relacionado a ese con caballo, eso tiene nada que ver con el hipódromo. En la siguiente lámina, Federico, pásala por favor, vamos a buscar el 5 y el 6, ¿qué significan? Si vamos a hacer una importación de un caballo, ¿qué debemos hacer? El número 5 dice certificado sanitario del país de origen. Es decir, el vendedor del caballo, por ejemplo, que es el que estábamos viendo ahí de los equinos, debe dar al comprador acá en Venezuela un certificado sanitario que diga que el caballo pues está en perfectas condiciones de salud. Y el número 6 dice permiso sanitario del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de agricultura. Con ese permiso, con ese certificado sanitario, uno va a la institución correspondiente, SUNAGRO, no sé cuál en este momento es la que está tramitándola, presenta el sanitario y ahí le dicen, él solicita, mira, quiero traer un caballo, aquí está el certificado de que el caballo está en buenas condiciones y le dan entonces el permiso sanitario del ministerio correspondiente. Ese es el ejemplo que sí. Sí, de hecho, figúrense que esa nomenclatura que va desde el 1 al 21, tal como lo reza el artículo 21, aplica de igual manera para importación o para exportación en el caso venezolano. De tal manera que a los efectos de la presentación y del webinar, pues nos interesaría identificar en la columna 6 del arancel de aduana el número, digamos, asociado al código arancelario que identificamos para nuestro producto. Si por suerte esa columna, en el caso de nuestro código, no tiene ningún llamado, bueno, no hay ningún problema, perfecto, significa que tenemos, como quien dice, vía libre. Los semáforos están en verde, pues, para poder exportar. Caso contrario, pues tenemos necesariamente que tramitar ese permiso, so pena de no poder hacer la exportación. Por ejemplo, alguien tiene interés en exportar, creo que vimos que hay algunas personas de allí, del sector cacao, bueno, si alguna empresa desea exportar algún producto del sector primario, sector agrícola, por ejemplo, esa mercancía tiene un llamado, ¿verdad?, a un permiso que otorga el Ministerio, digamos, de Alimentación. ¿Okay? Pero ¿qué ocurre? Que una vez que usted identifica cuál es el ministerio con competencia en el producto que usted va a exportar, usted tiene que, digamos, hacer el trámite ante ese ministerio para, en primer lugar, registrar la empresa en ese ministerio, ¿no? En muchos casos van a encontrar incluso, que es donde mucha gente empieza a equiparar el tema de la preparación de la empresa para la exportación con una especie de vía crucis. Dicen, oye, aquí empieza el vía crucis del exportador. ¿Por qué? Porque, bueno, si mi empresa tiene que tener un permiso que otorga el Ministerio de Alimentación, resulta que primero tengo que ir a registrar la empresa en el Ministerio de Alimentación. Y cuando voy al Ministerio de Alimentación a registrar la empresa, me dice el ministerio, usted tiene que estar inscrito en SUNAGRO. Entonces yo, si no estoy inscrito en SUNAGRO, primero tengo que ir a inscribirme en SUNAGRO, por decir algo, ¿no? Usted tiene que estar inscrito en el INSAI. Si usted no está inscrito en el INSAI, usted tiene que ir a registrarse en el INSAI. Entonces, figúrate, tramitar un registro ante un organismo amerita que primero tengas que estar registrado en otros dos organismos. Por poner un ejemplo, ¿no? Esto ocurre en muchos casos.
Y una vez que usted registra la empresa en ese organismo, es que usted tiene acceso, porque hoy en día prácticamente todos estos trámites se hacen de manera electrónica a través de los portales de estos organismos. Y una vez que usted tiene la empresa registrada, es que usted tiene acceso, le dan un usuario y le dan una clave para que pueda accesar a los distintos sistemas a tramitar el permiso de exportación puntual de ese embarque en particular que usted va a realizar. Porque valga decir que también es importante hacer la observación que este tipo de permisos se suelen hacer por exportación. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en la lámina que está en pantalla, el número 4 es un permiso del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de industria. Nosotros llamamos régimen legal 4. Prácticamente, hasta no hace mucho, casi todos los productos del sector metalmecánico tenían régimen 4. Hubo una reforma importante y algunos se le fueron eliminados, no obstante, todavía hay muchos productos que tienen régimen 4 para la exportación. ¿Cómo tramitar un régimen 4 para la exportación? Bueno, también hasta diciembre del año pasado estaba operativa la plataforma del CIGESIC, una plataforma del ministerio. Eso, bueno, uno tramitaba todo ante la plataforma del ministerio y luego pues venía el trámite como tal del permiso. El tema de las plataformas hoy en día también, quizá por la misma situación que tenemos, por la pandemia y el estado, digamos, de confinamiento que tenemos, pues también ha sido bien cuesta arriba, un poco difícil. No obstante, digamos, pues siempre están las alternativas también de hacerlo por la vía manual. Bueno, resumidas cuentas, observen ustedes lo importante puede determinar en el antes de la exportación lo que nosotros hemos dado en llamar el vestirse de exportador. No puede usted pretender exportar a un mercado internacional si usted primero no hace esto, prepara la empresa. Y preparar la empresa pasa por todas estas cosas que estamos señalando. Inscribirse en los distintos organismos, registrarse en los distintos organismos, tramitar los distintos permisos a los cuales, digamos, esté condicionado el producto que usted va a exportar. Y bueno, es la única forma de que una vez que usted tenga todo esto definido, usted pueda hacerlo. De hecho, veíamos en la lámina anterior, Federico, que después incluso del tema de los regímenes, decía que otro de los permisos, la anterior, era tramitar la calificación de origen del producto para poder acceder también a los certificados de origen. Cuando aplique, hacemos la observación. ¿Por qué cuando aplique? Porque, bueno, hay muchos mercados meta donde Venezuela de repente no tiene ningún acuerdo comercial de preferencias arancelarias establecido o firmado con ese país. En consecuencia, a lo mejor ese cliente que está en ese mercado no te va a exigir que le mandes un certificado de origen. Pero en caso contrario, si estamos negociando con algún país miembro de ALADI o con algún país miembro del Mercosur, por citar alguno, pues es muy probable que ese cliente que usted consiguió en Brasil o en Argentina o en Uruguay o en Paraguay o mismo Colombia, le exija a usted como exportador que le envíe un certificado de origen. Un certificado de origen, como su nombre lo indica, pues es un documento que certifica el origen de la mercancía. Y aquí es importante establecer una diferencia entre procedencia y origen, porque un país puede proceder de una parte, pero no ser originario de allí, ¿correcto? Nosotros lo que necesitamos es certificar mediante este documento que ese producto es originario, aunque no sea procedente de ese país. Digamos, en otras palabras, un certificado de origen es la partida de nacimiento del producto. Estos esquemas, digamos, de preferencias comerciales que establecen los países entre sí, pues buscan justamente favorecer, arancelariamente hablando, la producción de los bienes fabricados en cada uno de sus correspondientes países. De tal manera que, digamos, en estos 5 pasos nosotros resumimos muy a grosso modo, evidentemente, cuáles son esos elementos a ser considerados desde el punto de vista operativo por esa empresa que se está, digamos, adentrando dentro del tema de las exportaciones para poder, digamos, dar pasos firmes y caminar en ese sentido. Vamos a adelantar la lámina, Federico, por favor. Ya vimos la de la nomenclatura, a ver cuál es el tema que vamos a tocar. Creo que vamos a entrar ahora en el tema ya del durante, porque una vez, adelante, si nosotros ya logramos superar todo esto que hemos mencionado, si nosotros registramos a la empresa donde hay que registrarla, sacamos los permisos que hay que sacar, hacemos lo que tenemos que hacer, significa que ya estamos montados en la operación. ¿Ok? Adelante. Y si estamos montados en la operación, bueno, ya lo que queda es llevar adelante la operación, ¿correcto?
Y eso, pues bueno, el amigo Abilio nos lo va ahora a explicar acá. Sí, parece que se pegó, se pegó la lámina, Federico. No avanza. Aquí no, aquí se quedó. Veo dos flechas. Sí, efectivamente está pegada la lámina. No pasa, voy a volver mientras que ustedes hablan, voy a tratar de buscar de nuevo las láminas en PowerPoint y continuamos, ¿ok? Yo, digamos, un poco avanzando en lo que viene, ya vimos que preparamos a la empresa para para estar lista. Y yo siempre hago la comparación cuando uno toma la decisión de hacer un viaje internacional. Cuando uno va a viajar a otro país, necesita un pasaporte. Pero resulta que el viaje va a ser dentro de una semana. Compramos el pasaje. Pero no tengo el pasaporte. ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo miserablemente, porque tienes primero que sacar el pasaporte para después comprar el pasaje e irte. Bueno, ahorita no, eso no vale nada como estamos en este momento. Pero lo que quiero decir es que hay una secuencia de cosas que deben cumplirse. Y bueno, básicamente la empresa debe prepararse en esa secuencia de cosas que debe cumplir para poder tener éxito en el resultado. Avanzó una de las láminas. Si puede avanzar la siguiente, sería bueno. Ajá. Aquí, no, te adelantaste mucho. La anterior, por favor. Aquí es buscando mercados. Buscando mercados, ya digamos, ya la empresa está lista, entonces ahora tenemos que salir. Normalmente eso se hace en simultáneo, por supuesto, ¿no? Pero digamos, en una secuencia lógica debería ocurrir así. Ya estoy listo, ahora voy a salir a exportar. Nosotros tenemos una propuesta que es esta, a partir de la región Guayana. La región Guayana tiene, digamos, una virtud, a lo mejor como algunos estados como Zulia y Táchira, que son fronterizos con otro país, nosotros somos fronterizos con 4 países. O sea, nosotros podemos pasar caminando al Brasil. Nosotros podemos tomar una lancha y en 17 horas estar en Trinidad. O podemos tomar una lancha y en 24 horas estar en Georgetown, en Guyana. Bueno, podemos pasar con una lancha en el Orinoco, cruzamos de una orilla a otra y estamos allá en Puerto Carreño, en Colombia. Lo que quiere decir pues que tenemos oportunidades de hacer negocios internacionales con relativa facilidad. Y es una de las sugerencias que hacemos a quienes vayan a abordar y que tomen la decisión de exportar, que no se vayan tan a lo alto para el arranque. Claro, si eres una empresa grande, si eres una empresa que tiene, digamos, una capacidad instalada y que puedes responder a un mercado como los Estados Unidos, que cuando el mercado de Estados Unidos tú le vas a vender mermelada, el mercado de Estados Unidos te dice, sí, oye, qué buena esa mermelada, me gusta, es de guayaba, y la guayaba aquí no se da, pero mira qué rica es la de guayaba. Pero yo quiero que me dé 1 millón de frascos al año. No, bueno, listo, no puedo, yo no puedo. Lo que te puedo dar son 500 al mes. Entonces, eso hay que ser realista, pues, o sea, ¿cómo vas a escoger el mercado? Tenemos esa gran ventaja que nuestros países vecinos no son tan desarrollados en sus procesos productivos como nosotros, son más básicos al sector primario, pues, a la minería, a la agricultura, a la ganadería, pero no tienen los sectores secundarios y terciarios muy desarrollados. Bueno, eso es una oportunidad para nosotros. Y lo tenemos ahí a tiro de piedra, es lo que queremos proponer. Hicimos un proyecto, o un modelo más bien, que se llama Unidos para Exportar, en donde un grupo de empresarios decidió, junto con nosotros como asesores o como consultores, incursionar en otros mercados. Comenzamos trabajando la posibilidad de llevar productos metalmecánicos, que esta región tiene vocación metalmecánica, pues a partir de la siderúrgica, a partir de las plantas procesadoras de aluminio, de la alumina para obtener el aluminio. Bueno, tenemos vocación industrial en esas ramas.
Entonces, bueno, arrancamos con una empresa privada que fabrica estructuras metálicas apernadas, donde usted puede levantar una casa, la parte estructural en un día, simplemente atornillándola. Y nos fuimos a Trinidad, incluso fuimos a Panamá, República Dominicana también como opciones, pero fuimos a Trinidad, después visitamos Guyana, luego fuimos al norte de Brasil. En Trinidad ya estaba casi a punto de cerrar negocio y bueno, y por un tema de condición de pago, no pudimos avanzar. Entonces, fíjense cómo una condición que no es inherente directa a la exportación nos afecta un proceso de exportación, que eran las claves que estábamos viendo arriba. Bueno, resulta que el objetivo se logró en Manaus, allá en el norte del Brasil. El norte de Brasil tiene, ¿cuánto? 50 millones, 100, 130 millones. En el norte de Brasil hay 7 estados muy grandes en donde hay una gran cantidad de población y ellos se surten del sur. Y para llegar del sur del Brasil al norte de Brasil son 17 días en camión. Y en cada estado que va pasando va pagando impuestos. Nosotros somos una opción realmente. No la hemos aprovechado al 100%, solamente algunos empresarios visionarios que tomaron la decisión y le está yendo bien. Bueno, nosotros fuimos allá y el brasilero nos dijo, mira, ¿sabes qué? Aquí tienes $30,000, empieza a construirme un galpón de 1.600 metros, que yo soy una red de automercados y quiero que tú me construyas eso. Y bueno, entonces, pero quiero que le ponga techo, no solamente la estructura metálica, ponle techo, ponle paredes, ponle baño, tanque, no sé qué, y bueno, así lo hicimos, nos unimos con varios empresarios, él nada más hacía la estructura metálica, la empresa, digamos, el portaaviones, pero el portaaviones también trajo a otros empresarios y bueno, unidos fuimos y se consiguió el objetivo. Entonces, bueno, esa es la propuesta que nosotros también hacemos a empresarios que normalmente están visualizando otros mercados porque unos están en el Zulia, bueno, Colombia, está bien, chévere. Otros están en Caracas, el de Caracas puede ir para cualquier destino si sale por La Guaira o por Maiquetía. La gente que está en Valencia, en el estado de Carabobo, en el estado de Aragua, pero salen, normalmente su pensamiento es salir por esos puertos. Bueno, nosotros salimos por los puertos de aquí de Guayana o por la frontera en Santa Elena de Guairén. Se está ahorita importando, se permite traer alimentos de Brasil para acá, pero no se está exportando para Brasil. Sin embargo, para Trinidad sí se puede exportar, recién sacamos una exportación. Siguiente lámina. Federico. Ajá. Bueno, esta es una visión de lo que le estoy comentando, ¿no? Nosotros donde dice Puerto Ordaz, es donde estamos en este momento a la orilla del río Orinoco. Y por el río Orinoco podemos salir y entrar con productos de diferentes partes del mundo. Tenemos unas líneas regulares que vienen de Europa para Puerto Ordaz y salen de Puerto Ordaz para Guyana, salen de Puerto Ordaz para Trinidad y para Europa, y las podemos aprovechar también para hacer las exportaciones. Tenemos a Brasil, el número 4, hay 2 poblaciones importantes, Boavista, que una vez que estemos en la frontera de Santa Elena de Guairén son como 2 horas y media por carro, y después a Manaus si son 7 horas más, o podemos irnos en avión, que es una hora de vuelo. Tenemos también facilidad para salir hacia los Estados Unidos, aunque ahorita pues Estados Unidos no es el mercado ideal por lo que sabemos, y a Colombia por allá por el río Orinoco, subiendo por el río o llegando en Andola hasta Puerto Ayacucho y de ahí cruzamos el río. Siguiente. Digamos, es como nosotros recomendamos. Ahí hablamos de aliados, pero hay 2 tipos de aliados. Esto que ven en la lámina es un tipo de aliado que vamos a conseguir en el país de destino. Pero en este momento también es importante, durante la dinámica, conseguir aliados en Venezuela. ¿Y qué aliados tenemos en Venezuela que conseguir? Un buen agente de aduanas, un buen transportista, una buena almacenadora, un buen manejador de cargas en las operaciones, un buen banco, una buena empresa de seguros, un buen transporte internacional y con esos aliados podemos hacer que la cadena
siempre esté sólida y el resultado sea provechoso. Nos va a explicar Henry un poco el objetivo allá en el país meta, que hay, digamos, tres caminos que podemos transitar. Henry, por favor, explica los caminos. Sí, bueno, obviamente la selección del canal de comercialización de los productos en el exterior va a depender de muchas cosas, ¿no? Del tamaño y digamos, de la capacidad que tenga la empresa, incluso desde el punto de vista financiero, y del interés que tenga, digamos, de abordar ese mercado, ¿no? Muchas veces, o digamos, lo que uno más observa en el caso de los exportadores que se están iniciando en estas lides, es que quieren, bueno, conseguir empresas en el exterior que se interesen en su producto y que sencillamente lo compren. Y ellos, en muchos casos, ni siquiera se quieren involucrar mucho y quieren vender incluso a puerta de fábrica. Eso, bueno, esa timidez inicial que puede tener una empresa cuando se inicia en estas lides de las exportaciones, pues al mismo tiempo la va a ir, digamos, disipando al punto que, bueno, puede llegar el momento donde esa timidez incluso se transforma en una osadía exportadora y ese exportador termine hasta invirtiendo en la apertura de una empresa en ese país de destino. De tal manera que yo creo que todo esto obedece también a la misma dinámica y a la misma experiencia que va arrojando este tipo de operaciones en el mercado. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, pues digamos que una empresa exportadora debe plantearse cuál es la mejor forma, digamos, de poder llegar a un mercado, de posicionarse en el mercado, de permanecer en el mercado. Y para eso, pues tiene que evaluar cómo él va a asumir la exportación, si de manera directa, o sea, él siendo exportador, lo que llamaríamos una venta directa, y esa venta directa, ¿cómo la va a asumir él? A través de redes propias, utilizando representantes de él directamente, es decir, una empresa puede perfectamente agarrar, en el caso, por ejemplo, que hablamos aquí de Brasil, una empresa venezolana X quiere exportar a Brasil, se va a Brasil, busca a un representante comercial, a una persona que salga a vender su producto en ese mercado. Probablemente va a buscar a un nacional que domine el idioma, que conozca el mercado y que trabaje para él, es decir, un representante asalariado. O si no, va a buscar a alguien de su sector que ya esté establecido, un distribuidor, un agente a comisión, y le va a dar sus productos, en algunos casos incluso pudiera ser que se dé esta consignación, porque el interés lo tiene es esta empresa de posicionarse afuera. Obviamente, en los actuales momentos, pues las posibilidades de hacer negocio a través de las plataformas tecnológicas, pues también existen, ventas online a través de filiales comerciales. Y la otra forma es que lo quieran hacer de la mano de un tercero. Es decir, mira, yo quiero vender, como nos dicen muchos fabricantes, mira, quiero exportar, pero como yo no sé nada de esto, exporta tú por mí. Entonces, ¿qué usan? Bueno, en ese caso, pues, utilizan la figura, digamos, de otro tipo de empresas que puedan tener ya un know-how en el tema exportador para manejar, digamos, la figura de un importador distribuidor o una trading company. Luego, y dejé de último el tema de la venta compartida, porque Abilio mencionaba hace unos momentos el proyecto, el modelo de negocio que nosotros desarrollamos acá, que se llama Unipex, Unidos para Exportar. En este modelo de negocio, nosotros lo que hicimos fue, a través de la figura del piggyback que vemos allí en pantalla, que no es otra cosa que una exportación canguro, es utilizar justamente la plataforma de una empresa que ya dio los primeros pasos para que se constituya en una especie de portaaviones, creo que Abilio utilizó ese término, para que las demás empresas puedan, digamos, accesar al mercado. En el ejemplo del modelo, nosotros a través de unas casas prefabricadas que elabora una empresa de la zona, empezamos a ofertar las casas, la estructura, el esqueleto de la casa. Pero luego, con suerte, para nosotros, pues muchos de estos empresas, de los clientes en el exterior nos decían, pero es que yo quiero la casa con techo. Bueno, esta empresa no hace techo, esta empresa lo que hace son estructuras metálicas. ¿Qué hicimos? Ir a tocarle la puerta a empresas que hacen techos. Y conseguimos empresas que fabrican techos, digamos, de láminas tipo Sindú, y también utilizamos empresas que fabrican techos de machimbrado con teja y con manto asfáltico. De esa manera sumamos 2 empresas más al proyecto.
y manejamos, y como quiera que la casa además tiene una particularidad arancelaria porque es una construcción prefabricada, pues entonces en este caso la empresa, digamos que vende la casa, se constituye en la empresa que abre el mercado para las demás empresas. Y así por el estilo pasó con las ventanas, con las puertas y con muchos de los elementos, que el granito para los topes de las cocinas, es decir, piezas sanitarias, etcétera, etcétera. De modo que, bueno, observen ustedes que las posibilidades de penetrar los mercados internacionales son tan amplias como uno se las pueda imaginar. Todo está en que de verdad pues, la empresa haga las cosas como tiene que hacerlas, en los correctos, en los tiempos y en los plazos que tiene que hacerlas, y que lo haga, digamos, evidentemente enfocado en lo que significa un proceso de internacionalización de la empresa. ¿Ok? Adelante la lámina, por favor. Siguiente. Ya, durante la exportación, esta que vamos a ver ahora, es una comiquita, nada, es un gráfico. Digamos el proceso lógico de una exportación por vía marítima. En la fábrica hay un país exportador, ahí está el producto, él utiliza entonces un transporte doméstico, adelante. Ese transporte doméstico va de la fábrica a una aduana, a un almacén de aduanas, ahí se hacen las formalidades aduaneras, ahí se cubre entonces la parte del transporte doméstico y las formalidades aduaneras. Luego la mercancía de pasar las formalidades se le hace el acarreo hasta el costado del barco, se coloca a bordo del barco y el barco se va. Ahí se hace el estiva y la caleta y se genera también un servicio portuario y un flete marítimo que lo estamos viendo ahorita. Llega el barco a su destino y se repite el mismo proceso, pero al revés. La mercancía se descarga del barco, se lleva, se hace un acarreo, ahí se hizo una caleta y una estiva también, hasta la aduana. En la aduana se hacen las formalidades aduaneras, se pagan los impuestos que correspondan y luego se hace un transporte doméstico desde la aduana hasta el destino final. Ese es un proceso lógico, sencillo de una exportación, desde origen hasta incluso el consumidor en destino. Y ahora vamos a ver esa misma gráfica, pero vamos a ponerle unos números adelante, para visualizar una parte de estructuras de costo relacionada con los términos de mercadeo. Aquí vemos en el lado izquierdo de la pantalla a un país exportador, dice vendedor, y al lado derecho de la pantalla el comprador. Y todos quienes intervienen entre el vendedor y el comprador. El transporte interno, una aduana, el terminal portuario, el barco. En el barco se genera un flete y está implícito también un seguro de las mercancías. Y cada uno de esos, como está ahorita saltando la figura del dólar, son costos. Entonces, fíjense ustedes cómo le va sumando costos y costos cada uno de los que participa, cobra por su servicio y le va sumando costos al proceso de exportación. Al llegar al destino se repite el proceso también, pero a la inversa, en vez de salida, entrada al país de destino, y una mercadería que salió de fábrica del vendedor en $1 se posicionó en una fábrica del comprador o en un almacén del comprador en $19. Cada uno de esos está relacionado, hay unas flechas y cada una de esas flechas son puntos críticos en donde se transfiere la propiedad y se transfieren las obligaciones del vendedor al comprador. De manera que si nosotros vemos en un documento, por ejemplo, el término EXW, entonces debe estar acompañado de $2. Y si vemos en un documento el término DDP, debería estar acompañado del número 19. Y así sucesivamente. Si vemos el número, un documento con el término FOB, debería estar acompañado del número 9. Y así sucesivamente. Esas letras rojas, esas siglas de tres letras rojas, son los Incoterms. Esta es la versión del 2020, la más moderna, la más actualizada, perdón, que se puso en práctica el mes de enero.
son muy parecidas a las anteriores del 2010, solo se agregó el DPU. Siguiente lámina. Sí, aquí es importante, habíamos conversado, Abilio y yo, a los efectos de este webinar y del interés que tienen, digamos, los asistentes, los participantes del mismo, digamos, señalar que este tema de los Incoterms 2020, pues es un tema, digamos, ya de naturaleza muy técnica y muy específica, y bueno, vamos a trabajar en la posibilidad, conjuntamente, se lo planteamos a los amigos de Cabenit, de desarrollar más adelante un webinar solamente de los Incoterms 2020, para que, bueno, tomen nota y las personas pues, que tengan interés estén, digamos, atentos, que en cualquier momento vamos a hacer otra actividad de este tipo, pero específicamente para explicar los Incoterms. Hoy, por un tema de tiempo, estamos, digamos, trabajando con el tiempo y a los efectos de la presentación, pues solamente se hace un barrido, pues, de los términos que se pudieran suceder en un contrato de compraventa internacional, pero bueno, es algo que se va a desarrollar más adelante y nos ponemos pues a la orden en ese sentido. ¿Okay? Sí, bueno, en esta lámina estamos ya, digamos, en la acción propiamente de exportación y son los documentos que deben acompañar a la mercancía durante su travesía a través de la aduana, a través del puerto, a través de la circulación por vías carreteras hasta el puerto y montar la mercancía en el barco. Entonces tienes que proporcionar a tu agente de aduana ese tipo de documentos para que él pueda accionar, ¿no? El registro mercantil, un conocimiento de embarque preliminar para efectos de presentar junto con la factura a la aduana la declaración previa. El oficio antidrogas debe haber sido registrado previamente en el comando antidrogas. Una fumigación cuando aplique, por ejemplo, hay algunos productos, la madera especialmente, incluso los materiales de embalaje que se van a utilizar para la exportación deben ser fumigados y deben tener un certificado internacional. La empresa debe estar ya debe estar inscrita en el SIDUNEA y la cédula del representante legal. La siguiente lámina. Sí, bueno, aparte de eso, como quiera que ya estamos en el proceso del durante, pues basta señalar que obviamente eso lo va a realizar ante la aduana la agente aduanal, que ya previamente habíamos dicho que se iba a seleccionar como uno de los aliados. Y el agente aduanal pues también tiene su propio procedimiento, digamos, puertas adentro, ¿no? En este caso, el exportador lo que sí tiene que tener especial cuidado es en suministrarle toda la documentación que se amerita para poder hacer una gestión de aduana, digamos, limpia y como lo establece la ley. Entre otras cosas, uno de los paréntesis que quiero hacer allí es con el tema de la factura comercial para efectos de exportación. El tema de la factura comercial para efectos de exportación está regulado por una providencia del CENIAT, la número 11, y es una factura que también tiene que y obedece a unos lineamientos claramente, digamos, establecidos. Es una factura que tiene que, normalmente se establece en moneda extranjera, pero tiene que tener su contravalor en bolívares al tipo de cambio que esté vigente para el momento en el que se está haciendo la facturación. Eso hay que determinarlo allí. Y entre otras cosas, también tiene que señalar el tema del IVA. Aquí es importante establecer lo siguiente. En Venezuela, en la ley del IVA establece que la venta de bienes muebles corporales está sujeta al pago del IVA. En este caso, la exportación está sujeta al pago del IVA. Pero la alícuota impositiva establecida en la ley del IVA para la exportación es 0%. De tal manera que como es un producto que está sujeto al pago del IVA, hay que reflejar el IVA, aunque sea cero. Yo sé que para muchos esto puede sonar un tanto contradictorio, pero es un tema nada más, digamos, ¿cómo se llama eso? De interpretación legal. No podemos decir, porque lo estaríamos haciendo equivocadamente, que están exentas o exoneradas del IVA las exportaciones. No, las exportaciones pagan IVA. ¿Cuánto pagan? Pagan cero. Y por eso la providencia del CENIA número 11 con respecto a la facturación para las exportaciones establece las condiciones para hacer la exportación. Ese porque es uno de los documentos fundamentales y además el que va a generar el exportador.
y además porque hay otros trámites más adelante que tienen que ver con el después de la exportación, que necesariamente involucran la presentación de esta factura. Entonces, esta factura de exportación no solamente cumple la función principal, que es garantizar o transferir la propiedad de la carga a ese cliente en el mercado internacional, sino que además es un documento que tiene que cumplir con una serie de requisitos de ley dentro de Venezuela. De tal manera que, y bueno, obviamente, está de más decirlo, pues el exportador tiene que entregarle a su agente aduanal, antes de hacer la declaración en el SIDUNEA, junto con la factura comercial, todos los demás documentos que amparan esa exportación. Nos referimos otra vez a lo que decíamos atrás, a los permisos en caso de que los tenga, a los certificados en caso de que los tenga, las constancias en caso de que las tenga, es decir, todos aquellos documentos que soporten y que sean exigibles legalmente para que se pueda, digamos, materializar la operación en aduana. ¿Ok? Siguiente. Siguiente lámina, Federico, por favor. Gracias. Sí, de hecho, creo que es la última lámina. Sí, con esto se está cerrando. Tú explícale, ya más o menos lo había avanzado. Bueno, sí. Termina ya de una vez. Sí, no, y estamos, bueno, justamente en la hora. Según mi cronómetro, tenemos exactamente una hora de exposición. Eso está, bueno, se diseñó en función de eso. La exportación no muere con la colocación de la mercancía sobre el buque, sobre el avión o sobre el camión, según se haya definido la modalidad de despacho, sino que a su vez el exportador, en el caso venezolano, asume una serie de compromisos, queda condicionado ante las autoridades venezolanas a la realización de unos trámites que son posteriores al proceso de exportación. Bueno, evidentemente que desde el punto de vista operativo, porque desde el punto de vista comercial es probable que posterior al despacho de la mercancía queden pendientes otros temas. Por ejemplo, si ese exportador vendió con una parte a crédito, pues quedará pendiente, digamos, la recepción de ese dinero en el momento cuando se cumpla el plazo definido con ese cliente, etcétera, etcétera. Pero aquí me refiero, o nos referimos fundamentalmente, es a las obligaciones desde el punto de vista operativo que asume el exportador una vez que define o que se concreta la exportación. En Venezuela, como bien todos saben, pues aquí tenemos, digamos, una normativa cambiaria que obliga a las empresas exportadoras a vender el 20% de las divisas generadas con ocasión de la actividad exportadora, vendérselas al Banco Central de Venezuela, quien a su vez las va a pagar al exportador al tipo de cambio oficial vigente para el momento en que se materialice esa venta. Eso es un tema que está plenamente vigente, aunque aquí valga señalar que en estos momentos y desde hace más o menos un año, nosotros tenemos muchos clientes a quienes asesoramos, a quienes les ayudamos a gestionar el cierre, digamos, de sus procesos. Para eso, pues bueno, evidentemente, una institución llamada Sencoex, pues canalizaba a través de su portal la posibilidad de que se realizara lo que nosotros llamamos la declaración de exportación realizada. Esa es una responsabilidad que fue, digamos, pasada a la BUCE. La BUCE es la ventanilla única de comercio exterior que administra el Ministerio de Comercio Exterior, ahora Ministerio de Turismo y de Comercio Exterior. Y bueno, hoy en día, pues uno lo que hace es que a través del portal hace el registro de la declaración de exportación realizada, genera el comprobante que acredita que la exportación fue realizada y genera la obligación de venta de divisa al Banco Central. Ese es un trámite que en estos momentos, valga señalar, va a terminar allí, porque en la práctica no se están ejecutando, digamos, no se puede o no se ha podido materializar la venta de las divisas, de modo que van quedando unos compromisos de venta de divisas allí latentes, que en cualquier momento y mientras esta legislación esté vigente, pues va a tener el exportador que saber que tiene una obligación de carácter cambiario, de carácter, digamos, financiero, que tiene que honrar en su momento. ¿Ok? De tal manera que, bueno, ese es un elemento también que tiene que considerar la empresa exportadora a la hora de sacar sus números, de que un porcentaje de esa facturación de exportación lo va a recibir en bolívares. Entonces es importante que eso lo tenga, digamos, allí presente. De tal manera que, bueno, yo creo que esta es nuestra última lámina. Con esta lámina cerramos pues el tema de... Yo quería agregar un poco lo que es, desde el punto de vista comercial,
el cuidado del producto en el mercado meta. Una experiencia muy sencilla. Una de las empresas, Sidor particularmente, pues, hizo una venta para el norte del Brasil y se lo dio a un exportador en términos XW. Entregó donde está y como está, pues allá en planta. Bueno, resulta que el producto cabillas, cuando había cabillas en producción suficiente para exportar, el producto llegó a Manaus y la gente de Manaus se encargó de regar una matriz de opinión respecto a la cabilla que venía de Venezuela, que las casas que se construían con esas cabillas se caían y la gente dejó de comprar cabilla. ¿Por qué? Porque Sidor simplemente lo vendió en puerta de fábrica y no cuidó a su producto en el mercado meta. Es importante entonces siempre estar pendiente de cómo es el comportamiento del consumo de los productos en el mercado meta. No importa que utilices un tercero para que haga la comercialización de esos productos, porque sigue siendo tu marca y tu producto. Eso es lo que quería agregar. La última lámina, Federico, es una lámina de agradecimiento, creo, otra vez. Adelante. Muchísimas gracias. Otra vez, Federico, los micrófonos son suyos. Sí, bueno, bueno, ahí había una lámina que viene, ahora nos la tiene Mario, es para preguntas y respuestas. Yo voy a ver por el chat si ustedes, algunos de los participantes, tienen alguna pregunta que hacerle a los conferencistas, pueden utilizar el chat, pero veo que está bastante clara la conferencia porque no veo ninguna pregunta. Vamos a poner, ok, aquí Dante de Lucía dice, en referencia a la dinámica de los puertos, no sé si va a seguir escribiendo, o que hagan ustedes referencia a la dinámica de los puertos, ¿será? ¿Alguno de ustedes puede hacer referencia a la dinámica de los puertos, Abilio? Sí. Digamos, existe en la estructura portuaria venezolana naturaleza de dos puertos para fines de las exportaciones específicamente. Son puertos públicos de uso público y puertos públicos de uso privado. Y hay también puertos privados de uso privado, pero esas son las marinas y las marinas deportivas. Pero para fines de la exportación serían puertos públicos de uso público y puertos públicos de uso privado. En el norte del país, en la zona costera, tenemos puertos públicos de uso público y tenemos desde Maracaibo hasta el estado Sucre. Hay puertos públicos de uso público. Tenemos el puerto de Maracaibo, el puerto Cabello, el puerto de La Guaira, puerto de Guanta y puerto Sucre. Esos serían los 5 principales puertos para las exportaciones. Luego, en el Orinoco, por ejemplo, donde nosotros estamos, hay 11 terminales portuarios que son públicos pero de uso privado. Sin embargo, pueden ser utilizados también por privados si solicitan los servicios. Por ejemplo, Sidor tiene 1 kilómetro de terminales portuarios para sacar y para recibir los productos que ellos utilizan en su fábrica. Pero nosotros podemos utilizar la instalación portuaria para sacar nuestros productos también. Hay una administración en los puertos costeros que está en la responsabilidad del Instituto Nacional de Puertos. Bolipuertos es el nombre que se le da a la institución que regula los públicos de uso público costeros. Y en el Orinoco es la Corporación Venezolana de Guayana la que administra los terminales portuarios de esas empresas por delegación del INEA, Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. Espero que eso, digamos, visualice un poco todo lo que es la dinámica portuaria, más allá de las operaciones portuarias propiamente dichas, pero eso ya es un detalle un poco más. Ella pregunta, en referencia a la dinámica de los puertos, ¿cómo se relacionan las autoridades con el cuidado de la mercancía y la rapidez de los trámites? Ah, sí, ciertamente. Bueno, digamos, hay un marco teórico que dice que la exportación es prioritaria para el desarrollo económico del país, pero es teórico. Lamentablemente, pues todavía hay mucha discrecionalidad de los funcionarios
en cuanto al ejercicio de su función. Y cada uno le pone su matiz al proceso, pero no hay un proceso. El proceso está estandarizado. Pues, si cuando tú dices estiva, ya sabes que estiva es cargar el barco. Ah, pero la estiva en el puerto A trabaja mediodía. La estiva en el puerto B trabaja hasta las 7 de la noche y en el puerto C trabaja todo el día. Bueno, esas son particularidades de cada uno de los terminales portuarios. Uno de los temas más delicados que se da en el proceso de exportación, más allá de estos operativos funcionan y ya la gente sabe cómo funcionan, los puede calcular y los puede medir en el tiempo, calcular económicamente y medir en el tiempo. Pero uno de los temas más complicados es el antidrogas, porque, digamos, en este momento, pues especialmente es más sensible por el hecho, pues, de que hay una matriz de opinión, de que el país es puente del narcotráfico, entonces tienen que ser mucho más cuidadosos y los protocolos que aplican van a depender muchas veces del tipo de material que se está manejando. Hay unos materiales que no tienen, y unos destinos que no son críticos. Puede ser, hay una mercancía, mira, vamos a sacar una mercancía para Colombia. Parece que ahí como que hay menos riesgo de que alguien meta un alijo de drogas. Pero vamos a los Estados Unidos, pues es diferente. Vamos a Europa, eso es diferente. Vamos a países asiáticos, bueno, ahí también no hay muchas posibilidades. Entonces, esos son los elementos que pueden afectar más o menos un proceso de exportación en este momento. Esa es mi opinión. Sí, aquí Tengo varias preguntitas aquí. Diego Betancourt pregunta, según la experiencia de ustedes, ¿cuáles productos consideran tienen oportunidad para ser exportados a los mercados que mencionan? Eso por un lado. Y otra pregunta relacionada de Natal Quintero dice, de acuerdo a las condiciones actuales de pandemia, ¿qué rubros están permitidos para la exportación? Vamos a contestar esas dos preguntitas. Ya va, es que se nos perdió un poco la pantalla, pero te escuchamos perfectamente. Ok, fíjate. Bueno, si quieres repito, Diego Betancourt pregunta, según su experiencia, ¿cuáles productos consideran ustedes que tienen oportunidad para ser exportados a los mercados que ustedes mencionaron? Sí, según nuestra experiencia, va a depender de la continuidad que le puedas dar tú a tu cliente cuando haces el compromiso del producto. Más allá del producto, porque todos los productos son susceptibles de penetrar un mercado, pero bueno, por ejemplo, los brasileros consideran mucho el costo. Porque ellos tienen realmente todo lo que ellos necesiten, ellos lo pueden conseguir, pero si tú eres competitivo en costo, con un producto de calidad similar a la que ellos consiguen, ellos se van contigo, por ejemplo. Pero también va a depender de tu perfil, de tu propio perfil. Quiere decir, si el producto que tú estás fabricando está muy relacionado con la importación de una materia prima o de un insumo, eso posiblemente te va a dilatar un poco cumplir con los compromisos. Mientras que aquellos que no tienen tanta vinculación con el mercado internacional en el suministro de la materia prima, es más estable. Por ejemplo, la madera. La madera es un negocio que se puede perfectamente desarrollar, incluso al norte de Brasil. Estoy hablando de madera de pino, porque ellos no tienen pino allá. Nosotros podemos entonces desarrollar, si competimos en costo, podemos desarrollar ese mercado, como lo estamos haciendo ahorita con los trinitarios. Paradójicamente, ahora es cuando empieza a desarrollarse la exportación de madera para Trinidad y la tenemos ahí a tiro de piedra. Y ellos se preguntan, bueno, ¿y por qué no podemos comprar nosotros madera aquí? Bueno, habían unas complicaciones del suministro de la madera, porque eso está en manos del Estado, pero eso ya más o menos ha sido resuelto y los aserraderos ya pueden comprar rolas y aserrar de manera fluida. Eso pues nos garantiza poder cumplir con los pedidos a los clientes en otros mercados. Ese es mi comentario. Y el cacao, por ejemplo, que es un producto que no está vinculado directamente más allá de lo mejor de los elementos de fumigación o qué digo yo, los productos que le quitan la humedad, que son importados. Lo demás es nacional, entonces tú puedes ser un buen productor, un buen exportador de cacao, por decir el cacao y cualquier otro producto del agro que sea directamente producido por nosotros sin mucha vinculación con
los insumos importados. Y la otra pregunta. Natalie Quintero estaba preguntando, o pregunta, que de acuerdo a las condiciones actuales de la pandemia, ¿qué rubros están permitidos para la exportación? Yo diría, digamos, daría una respuesta distinta. ¿Qué rubros no debes exportar? Porque todos los demás puedes exportar. Es decir, aduaneramente hablando, los rubros van a estar afectados por el régimen legal. El que te diga prohibida exportación, es prohibida exportación. Tienes que verificar cada uno de los productos con su numeral arancelario y ver cuál es el régimen legal. ¿Sí? En este momento no es, muchas veces pareciera paradójico lo que voy a decir, pero estamos exportando algunos productos de medicina, del sector medicina. Hay productos desinfectantes, hay limpiadores de quirófano, hay el Herdec, que es uno de los productos estrella que nosotros. Eso se puede exportar, no tiene restricción, más allá que sacar los permisos sanitarios que corresponden, y se puede exportar. Los alimentos también se pueden exportar en la medida que tengamos nosotros posibilidad de suministrar alimentos. Por ejemplo, y sorprendentemente, uno de los temas que estamos trabajando ahorita son alimentos. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando un proyecto de exportación de caña de azúcar, papelón, del papelón, el papelón en jarabe. Ese es un producto que se puede exportar también. Y así como ese, mermeladas, también se pueden exportar las galletas. Es decir, hay producción nacional si el mercado pues no está demandando, mejor dicho, si la producción cubre la demanda y te queda algo para exportación, bueno, puedes ir a exportación. Y más, mi recomendación personal es, ve a la exportación, así tengas el mercado nacional consumiéndote todo lo que produce. ¿Por qué? Ya sabemos que si viene otra crisis, esperemos que esta la resolvamos y se estabilice todo, pero ya sabemos que puede venir una crisis y te puede sacar del mercado. Entonces, toma otro mercado y desarrolla otro mercado en otro país y desarrolla el tuyo también aquí. Sigue desarrollándolo, ¿sí? Pero toma una parte de eso y colócalo en otro mercado, que ese es tu seguro, tu salvavidas, pues, tu seguro de vida. Porque esos mercados van a ser un poco más estables probablemente que lo que tenemos en este momento. Esa es la respuesta que yo le daría. Bueno, María Mercedes les pregunta que si es obligatorio que los productos a ser exportados tengan la marca registrada en el SAPI. Bueno, el SAPI, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, es un organismo venezolano cuyos, digamos, las implicaciones de los registros que se realizan allí, pues tienen validez en Venezuela. Eso pues nos permite responderle con total, digamos, certeza de que no es obligatorio, porque en todo caso lo que debería hacer la empresa es procurar registrar ese producto, la marca de ese producto en el mercado a donde va a ir, ¿no? Porque es muy probable que a lo mejor llegue y ya se encuentre con la sorpresa de que ya el producto está siendo comercializado. Tenemos incluso ejemplos muy cercanos, ¿no? Asesoramos a una empresa de lácteos del estado Mérida, de unos amigos cercanos que se sorprendieron, fueron a pasar unas vacaciones en Aruba y resulta que todos los quesos y los embutidos que servían en los desayunos eran los que ellos fabricaban en Mérida y ellos nunca habían exportado. Y cuando se animaron a empezar ellos a hacer la cosa, se encontraron que ya la marca había sido registrada ya. De tal manera que lo que hagas en Venezuela, pues aplica para Venezuela, ¿no? Lo importante aquí es que cuando se tiene la certeza de que ese mercado objetivo, mercado meta, es el mercado donde tenemos posibilidades reales de establecernos y de crecer, pues ese es uno de los trámites que necesariamente habrá que abordar en su respectivo momento. Si estamos hablando evidentemente de productos de consumo masivo, ¿no? Cuando estamos hablando de productos industriales, este tipo de cosas, pues bueno, la mecánica es distinta. Otra pregunta. Aurelio pregunta que cuál es la situación actual con las islas de Aruba, Bonaire, Curazao en relación a las restricciones comerciales entre países.
Dice, déjame aclarar, dice Islas ABC. No sé si son las siglas de las 3 islas o es una nomenclatura que ustedes utilizan. No, así se le llama a las 3 islas. Ah, A ok. de Aruba, B de Ah, ok. Bonaire y La pegué entonces. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación actual en Mira, relación a las restricciones comerciales entre esos países? te confieso, en lo personal, esa no es el área de fortaleza de mi conocimiento. Lo último que sé es que normalmente había un tráfico de lanchas que salían desde la vela de Coro principalmente y de Punto Fijo, y desde ahí se hacían pues las exportaciones de productos de alimentos y productos de higiene personal, etcétera, desde Venezuela. Pero en un momento determinado, pues los gobiernos fueron restringiendo ese proceso. No sé si en este momento esté activo, esa es una tarea que queda pendiente porque no sé si tú tienes alguna referencia, pero estamos en el otro polo y no nos hemos paseado todavía por él. Nosotros concentramos el mayor esfuerzo en el norte de Brasil, Guyana y Trinidad, pero las islas del ABC están frente a Falcón, del otro lado del país, y no tenemos, yo no, en lo personal, pues no tengo mayor referencia que la que te acabo de dar. Levi hace un comentario aquí. Levi Ordóñez dice que en el puerto de Maracaibo está condicionado y tomar en cuenta para las exportaciones el hecho de que los buques no llegan continuamente. Por lo tanto, luego que se realice un convenio en el exterior, es ideal tener claro la continuidad con la que puedes realizar las exportaciones. No sé si quieren ustedes comentar Sí, esto que escribió Levi. claro, totalmente de acuerdo, Ley. Es decir, acuérdate que las variables que planteamos al principio, las 6, las claves, no, las claves, el transporte es importante. Fíjate tú cómo el transporte aquí tiene un efecto sobre el proceso de exportación. Porque si no tienes transporte y regularidad de transporte, ¿cómo puedes hacer un compromiso con un cliente? Lo que nosotros planteamos desde esta parte del país es que podamos utilizar puertos de transbordo. Sí, va a haber un pequeño incremento en el costo sin duda alguna, pero vas a poder cumplir. Por ejemplo, sacar las mercaderías en tránsito desde Puerto Ordaz hasta Trinidad, y en Trinidad toman los barcos de línea regular que pasan. Allá sí no hay problemas de continuidad. Pero hay que hacer una inversión en llevar las mercancías hasta Trinidad y de allí hacer el transbordo a barcos que van al destino final en Europa, Estados Unidos o Sudamérica o cualquier otro país que haya decidido. Sí, adicionalmente, en el caso de Levi, pues entiendo que debe estar en Maracaibo y por eso hace la pregunta. Ciertamente, si por el puerto Maracaibo no están llegando buques regularmente que tengan como destino los mercados de exportación que tienen visualizados, pues tiene necesariamente que plantearse en otro puerto de salida, en este caso Puerto Cabello, digamos como puerto más cercano y porque bueno, hay que evaluar justamente de cara a cómo atender al cliente en el mercado internacional, hay que evaluar todas esas variables que hay que superar en el mercado nacional. Viendo aquí otra pregunta. Dante, sí, hay varias aquí que tengo anotaditas. Dante, me imagino que esto debe ser el cuidado de la mercancía por parte de las autoridades. Dante dice que para su pregunta anterior, en una exportación, comenta que en una exportación que ellos tuvieron, las revisiones de la Guardia Nacional dañaron el 75% del contenedor. Eso los llevó a perder unos clientes. Les pregunta si ese tipo de cosas está corregido. Bueno, mira. Ok. Eso se corrige de una manera acordada, de una manera amigable. Probablemente hay, bueno, de hecho, en lo personal, yo soy muy estricto en los procesos que nosotros manejamos. Fui criado así, de forma muy estricta, pero también he aprendido que, bueno, hay que dialogar y hablar con la gente. Esos son funcionarios que, digamos, tienen un poder temporal y lo ejercen. Y queda a discreción de ellos hacerlo más exhaustivo o menos exhaustivo.
Mi sugerencia es conversar con ellos y explicarles el efecto que tendría una decisión como la que él hizo, que no está bien hecha, de intervenir el 75 y dañar el 75% de la carga, pero parte del trabajo de la gente de aduanas es lograr que los procesos funcionen adecuadamente sin perjudicar al cliente. Ahí yo creo que es importante también el trabajo que haga junto con el agente de aduanas el exportador. Normalmente yo lo llevo. Es decir, el exportador va conmigo. Si es un tema, por ejemplo, de antidroga, yo lo invito a que hable con el comandante y ahí nos ponemos de acuerdo en el protocolo que se va a aplicar. Y ese protocolo también a veces pues hay que recompensar pues la buena voluntad del funcionario. Bueno, eso es lo que no tenía que decirlo, pero lo dije. Bueno, mire, nuestro director de Monagas, Antonio Lafata, bienvenido, pregunta que necesitan ellos exportar 3 o 4 paletas de mercancía y pregunta señala que no necesitan todo el contenedor y pregunta qué empresas están exportando consolidado, que si ustedes tienen algún tipo de conocimiento. ¿En qué zona está esta persona? ¿En qué parte? Él está en Monagas. Él está en Monagas. Monagas. Sí, él es director de nuestra sede de Monagas, de la junta directiva de Cabenit Monagas, Antonio Lafata. Aquí lo que habría que preguntarse es por qué puerto está él o piensa él salir, ¿no? No, ¿y para dónde va la carga? Exacto, sí, porque bueno, ciertamente el tema de la consolidación de carga, que es justamente la respuesta a este tipo de casos, pues también, digamos, se ha visto afectada por los volúmenes de carga de exportación. Está diciendo, al final, está escribiendo en Guanta, de Guanta, Estados Unidos. En Guanta, Estados Unidos. Sí, yo le sugeriría que viera la opción de Tucupita, Trinidad, Estados Unidos, porque para Estados Unidos los barcos no están saliendo y de Guanta una que otra vez sale a Panamá y de Panamá se hace el transbordo. Es decir, Guanta tiene una situación bien complicada respecto al cumplimiento de los servicios de transporte. Aclara que no importaría el puerto de salida. Claro, pudiese ser. ¿Para qué compañías está consolidando? ¿Pero qué compañías están consolidando? Las compañías. Sí, las consolidadoras no pueden ofrecerte un servicio como tal si no hay el barco que te va a llevar las cargas. Claro, estamos hablando de Guanta, pero en La Guaira sí, sin duda. En La Guaira sí hay empresas consolidadoras. Nosotros podríamos hacerte llegar a nuestra sugerencia, si nos los permite, de algunas empresas. Por ejemplo, yo tengo una asociada que se llama Translogística, que ellos consolidan cargas para exportación, pero por La Guaira, no por Guanta. Exacto, él está diciendo que La Guaira sí le interesa. Entonces, bueno, no sé si terminaste de contestarle a él o igualito yo estoy dejando en el chat los correos tanto de la sede de Caracas, info@cabenit, como la sede de Bolívar, Puerto Ordaz, cabenit.com. Lo vuelvo a escribir al final. Seguimos aquí con las preguntas y dice Milagros Guevara que si tiene alguna referencia actual sobre la exportación de pescados. Sí, claro, se está exportando pescado para China. Hay una empresa en Cumaná de un chino que es el que consolida la compra de todo lo que ellos van a necesitar. Y lo sé porque el asociado que le estoy comentando, que se llama Logística, le estoy haciendo la propaganda gratis, le voy a tener que cobrar. Ellos son los que hacen los despachos en los reefers para China, pero desde La Guaira. Hay unos almacenes allá de refrigeración y ellos reciben ya la mercancía preparada y llenan los contenedores y la despachan a China. Ok. Francisco Sánchez pregunta que si se desea exportar madera para la fabricación de carbón vegetal, si eso está permitido. ¿Está permitida la exportación de madera para fabricación vegetal?
La madera no tiene más restricción más allá de los permisos que le dé el Ministerio Ecosocialismo. de Ecosocialismo, porque no tienen régimen. Sí. Pero depende también cómo la vayas a presentar, ¿no? Por ejemplo, estoy interpretando que pudiese ser acerrín, a lo mejor, o en rolas, o cómo. No, depende también un poco de eso, porque los procesos, por ejemplo, para la exportación de rola, tienen una conexión directa con el tratamiento sanitario, porque la rola se le desarrolla rápidamente un hongo, y entonces cuando llega la mercancía, si llega con ese hongo a puerto de destino, la van a quemar y van a perder todo. Entonces, depende cómo la prepares. Nosotros... él está aclarando que es en rolas. Está... Bueno, Francisco señala. Ahí tiene que ver el tratamiento que le va a dar a la madera para no perder en el destino, porque hay gente que se ha arruinado con eso. Y me consta porque tengo un amigo incluso que perdió su aserradero por ese detalle. Pues. Lo agarró la mancha azul y cuando llegó a Japón la mercancía, la mandaron a quemar y perdió todo. Ok, Alina Parra pregunta algo parecido, ¿cómo se está manejando la logística de los productos en el comercio exterior tomando en cuenta la situación de pandemia y cuarentena? Sí, los terminales portuarios están permitiendo operaciones tanto de importación como de exportación. En algunos no se hace exportación, como por ejemplo el de Santa Elena de Guairén, solamente está permitiendo importación de alimentos. Pero están funcionando, pues solo que hay que mantener la distancia social, así como Henry y yo, que estamos aquí amuñoñados, ¿verdad? No, ya... ese era un tema que queríamos comentarle, que gracias a Dios pues nos hicimos la prueba y ninguno de los dos tiene el corona. Manteniendo la distancia y las normas sanitarias, pues, el tapaboca, pero las operaciones siguen normal pues, en los terminales portuarios habilitadas por el SODI. Eso sí es importante. Hay que hacer la notificación de la operación en su SODI correspondiente, para que ellos le den el salvoconducto de que se está haciendo esa operación y ustedes se puedan movilizar a las horas, a deshoras incluso, distintas a las que están autorizadas. Manuel Sucre está preguntando que cuánto o en qué medida está afectando a las exportaciones la limitación de buques y aeronaves que vienen a Venezuela. ¿Qué proporción de las exportaciones privadas salen por tierra a Colombia y Brasil? Por Brasil no están saliendo exportaciones en este momento. Colombia, no tengo estadísticas. ¿Tú manejas estadísticas? No, prácticamente. Bueno, es que ciertamente, ¿no? Una pregunta que se responde sola, ¿no? La situación de confinamiento en la que estamos, pues, ha afectado prácticamente todo, ¿no? Y las exportaciones, pues, obviamente no escapan. Y básicamente la han afectado es porque no se están produciendo bienes, las fábricas están cerradas y poco se está fabricando para exportar, ¿no? De tal manera que, bueno, y si a eso le suma ciertamente las restricciones en cuanto a la frecuencia de buques y prácticamente la paralización total del transporte aéreo, pues bueno, las estadísticas de este año no creo que sean muy alentadoras, ¿no? Aquí básicamente, bueno, este tipo de actividades buscan es justamente empezar a generar nuevamente, digamos, los espacios de interés para que la gente vuelva con ánimo a retomar las posibilidades de exportar, ¿no? En la medida en que la misma situación se vaya, digamos, abriendo, ¿no? Porque, es decir, ahorita, aunque tengamos posibilidades reales en cuanto a clientes, a pedidos, etcétera, pues logísticamente hablando tenemos muchísimos impedimentos que dificultan y casi que limitan y prohíben la posibilidad de concretar la exportación. Pero es una situación que no es exclusiva de Venezuela, una situación que todos sabemos que es general y bueno, tenemos que ir trabajando conforme las circunstancias lo vayan permitiendo. Esto me permite también anotar dos cosas. Primero, hay que prepararse para cuando
estén las misiones dadas, estar listos. Yo creo que este es un buen momento para hacerlo. Prepararse es, digamos, seguir un poco las recomendaciones de registros en el SIDUNEA, todas esas recomendaciones que vimos al principio. Y la segunda de prepararse es en conocimientos. Digamos, el comercio exterior es una profesión y tiene sus códigos y tiene sus protocolos y sus formalidades y están sustentadas en bases legales. Entonces tenemos que ir aprendiendo para evitar caer en errores. Este es un buen momento para aprender. Ese es el segundo mensaje que quería también compartir. Bueno, creo ¿Alguna que ya pregunta? no tenemos ninguna otra pregunta.